Se editan y se compran menos libros en Castilla y León, pero se exportan un 17% más. Y el libro electrónico, aunque no da mucho dinero, ya supone la quinta parte de la oferta. Hoy vamos a hablar de esto porque el lunes se celebra Villalar, pero también se celebra el Día del Libro y queremos saber cuál es el estado de salud de este sector en la comunidad. Comenzamos, esto es Extra Castilla y León. Por los pelos se ha salvado la campaña de espárragos. Las últimas lluvias han permitido que el producto pueda recogerse en óptimas condiciones en Tudela de Duero. 4 colegios de Castilla y León están entre los mejores de España por sus buenas prácticas educativas. Visitamos uno premiado por un trabajo entre niños y ancianos. Humoristas y publicistas se unen en Valladolid para contarnos las tendencias en el mundo de la creatividad. Un alivio, lo diremos por enésima vez, con la que está cayendo. El Festival de Jazz de Castilla y León coquetea con otros ritmos para ofrecer algo distinto y hacerse un hueco entre los entendidos. Da excelentes vinos, pero la Ribera del Duero es también tierra de espárragos. En la Tudela vallisoletana están ahora en plena campaña de recogida. Para este año se espera una buena cosecha, en parte por las últimas lluvias, pero lo que hace que el espárrago de Tudela sea distinto a los demás es el suelo rico en lodo y que se cultiva bajo unas condiciones climáticas especiales. Por eso es una de las hortalizas más queridas en Europa. Son los primeros espárragos de 2012. Los que dicen son los más sabrosos, aunque no haya muchos. En marzo y abril normalmente sale menos, porque hay menos temperatura, las noches son más frías. Y luego ya en mayo es donde más producción sale. Ya sale, a lo mejor te sale el 70 al 80% de la producción en mayo, junio. Todo por culpa del clima de estos meses. Cuanto más frío hace, pues menos producción sacamos. Entonces varía mucho de una campaña a otra, depende del clima que haga. Normalmente se recogen 5.000 kilos por hectárea y este año no parece que vaya a ser diferente. Ha llovido justo a tiempo. Ahora ha llovido, ya no hace falta regar hasta junio, julio ya no hace falta regarles. La labor no concluye en el campo. Tras cosecharlos toca clasificarlos y envasarlos y después un trabajo casi más difícil, la comercialización. Y este año con la crisis, según está la cosa, los restaurantes también nos piden menos. Ya se venden más allá de Pirineos, pero desde fuera también llega una competencia feroz. La gente mira mucho el precio y de un producto español, de Navarra o de Tudela, de aquí, a un producto de China, pues a lo mejor es un 50 o un 60% más caro que uno de China. Claro, la calidad no es la misma. No hay más que ver las puntas de estos espárragos para percibir la diferencia. El espárrago de Tudela de Duero es carnoso, jugoso y con mucho sabor. Quizá por eso los grandes cocineros de nuestro país lo quieren en sus platos. Ferran Adrià o los Arzac han caído rendidos a sus encantos. Para apreciarlo solo nos hace falta cocerlo, pero sería una pena perdernos la cantidad de recetas que se pueden elaborar con él. El espárrago de Tudela se pela, se cuece y se come, pero no es una norma inquebrantable. Los cocineros tratan de explotar todos los aromas que esconde cada brote. La receta comienza con el producto recién cosechado. Tal cual está, un poco de sal, aceite, sin pelar ni nada. Lo cogemos, lo introducimos. Y le damos. Tras 20 minutos de horno y varios de reposo, se limpian. Introducimos el cuchillo hacia la punta y luego, de la misma manera que eso, retiramos la parte, y es el propio espárrago el que nos está indicando qué cantidad de piel hay que retirarle para que no quede fibroso. Es momento ahora de degustarlos o de arrancarse con un salteado de verduras con carne. De la sartén al plato. Muchos podrían llamar lo que es una menestra. Lo que pasa que, bueno, pues con un toque de gracia en el sentido de utilizar producto un poco diferente al que normalmente se utiliza en casa. Salta a la vista que no tienen comparación con los que vienen de China o Perú, pero tampoco se parecen a los navarros. Suele ser más dulce, es decir, ese pequeño ligero amargor que suelen tener los espárragos
al final, cuando ya estás prácticamente tragando el producto, este espárrago no lo tiene, es muy dulce. Y a pocos les amarga su sabor. Pero antes de un buen plato de espárragos, como aperitivo les proponemos unos callos con garbanzos, unas sopas de ajo o un potaje de alubias. Son platos más propios de un primero, pero en Soria los han convertido en tapa. Hay cerca de 40 propuestas distintas para elegir, aunque si les apetece probarlas, solo tienen hasta el lunes para hacerlo. Tapas de cuchara basadas casi todas en guisos elaborados con productos típicos de la tierra. Una primera edición que por el momento no está teniendo mucha acogida por el mal tiempo, pero se espera que el puente incentive a la gente a salir a probarlas. Esta jornada no ha sido como la anterior, esta es un poco más lenta, no se pide tanto así como la otra. A pesar de contar con el aliciente de que cuesta solo €1 y que se puede encontrar en 37 establecimientos de Soria, por el momento las jornadas de la tapa de la cuchara no están siendo muy seguidas. Partiendo de que estamos en las jornadas del toro de Lidia, aprovechamos el jugo del rabo de toro y hacemos la crema, luego desmenuzamos la carne y le ponemos un crujiente de pan y de espárragos trigueros. Unos días en los que podemos encontrar desde callos con garbanzos hasta crema de guisantes con jamón y espaguetis crujientes. Como ven, guisos para todos los gustos. Ya habrán adivinado que nuestra intención es hoy ponerles los dientes largos. Tenemos la tapa, el primero, y para completar nuestro menú nos hemos decantado por un buen chuletón. El porqué nos lo da la calidad de la ternera de Ávila, pero sobre todo porque esta semana podemos degustarlo a mitad de precio en 25 restaurantes abulenses. De estos pastos a estos platos. Los fogones abulenses se rinden estos días a su exquisito sabor, su especial textura y su color, características que se consiguen a base de los cuidados del ganadero y luego sazonados con toques innovadores que aportan 25 establecimientos de Ávila y su provincia. Se les ha pedido que fueran imaginativos, que los menús contuviesen una base de producto de ternera, pero que usasen en la medida posible toda la potencialidad del producto, toda la potencialidad de la ternera y en múltiples creaciones. La ternera de Ávila como protagonista durante 7 días. ¿Tanto honor se merece? Yo creo que sí, pues tenemos muy buena calidad en la ternera aquí en Ávila y pues hoy está bien que promocionemos los productos autóctonos y bueno, que la verdad que la calidad que tiene pues da de sí para hacer unas jornadas y bueno, muchas cosas más. Desde la cocina preparan colores, formas y diseños para engañar a nuestra vista. Todos parecen platos deliciosos, pero con el ingrediente de esta tierra son el cielo en la boca. Hemos salido un poco de lo que es el típico chuletón, chuleta, solomillo, porque eso lo llevamos durante todo el año. Entonces he procurado coger trozos de esa ternera en la que bueno, se comercializan menos, como es la lengua, como es el jarrete, como es la careta. Esta semana en las cocinas existe la libertad de expresión y la creatividad. Son las normas que mandan para construir semejantes monumentos. Fue una de las fortificaciones más importantes de la Castilla de la Edad Media, pero el paso del tiempo, el desinterés y los expolios dejaron en ruinas el castillo de Castrojeriz, en Burgos. Para que no desaparezca definitivamente, la Fundación del Patrimonio Histórico ha creado para él un proyecto de restauración. Hoy, de forma oficial, han comenzado las obras de rehabilitación. La idea es recuperar lo que queda para que en el futuro todo el que quiera pueda visitarlo. Vivió su época de esplendor en la Edad Media durante las luchas civiles entre Alfonso el Batallador y Doña Urraca, para después pasar a manos de los Lara y los Castro. En 1755 el terremoto de Lisboa causó graves daños tanto en la muralla como en la fortaleza, que sumado al abandono y a los expolios dejó el castillo en ruinas. Lo que se va a hacer es primero estabilizar la ladera para que no siga habiendo desprendimientos, después consolidar las partes más importantes de su estructura, sobre todo las 3 torres. Hay una labor muy importante también de desescombro del patio de armas, y después una fijación de todo el perímetro de las murallas, con sus volúmenes y para establecer un completo recorrido. Los estudios arqueológicos están aportando datos interesantes sobre su evolución histórica, como por ejemplo cómo vivían quienes lo ocuparon durante la Edad Media o cómo estaba distribuido. Se ha descubierto
Pues un poco la secuencia de ocupación. Hay evidencias en el cerro de ocupaciones prehistóricas, después la construcción del castillo en época romana, con una fortificación en época alto medieval y con sucesivos, a través de los hallazgos de la excavación arqueológica que se hizo en 2009, pues se ha conocido mejor la historia del castillo y cómo su utilización y cómo fue ocupado. Para principios de 2013 podremos disfrutar de una de las mejores vistas de la comarca de Lodra-Pisuerga en pleno Camino de Santiago y dentro de uno de los castillos con más historia. El que ya ha pasado por el taller es el Cristo de las Batallas de la Catedral Nueva de Salamanca. Así, como van a ver, ha quedado esta escultura románica de gran valor artístico que ha recuperado su aspecto original. Los restauradores le han quitado todos los añadidos que había acumulado con el paso del tiempo y han logrado devolverle el color que tenía en un principio. Según la tradición, este Cristo es la imagen que portaba el primer obispo de Salamanca cuando acompañó al Cid en su lucha contra los musulmanes. Se compran y se venden menos libros en Castilla y León. Hoy, los editores nos han contado que su facturación ha bajado un 18%. Se adquieren menos libros aquí, pero al mismo tiempo están aumentando sus ventas fuera de España. La exportación y el libro electrónico, que no para de crecer, pueden ser su salvación. Y en unos minutos también nos colaremos en la convención que reúne a los padres de la creatividad en Valladolid. Los mejores cerebros en esto de inventar están aquí para hablar de lo que mejor saben hacer, crear para el cine, la publicidad o el diseño. Cuatro colegios de Castilla y León han sido reconocidos recientemente por el Ministerio por sus buenas prácticas educativas. Uno de esos centros está en Segovia y allí hemos visto un proyecto para mejorar las relaciones y la comunicación entre niños y abuelos. Un proyecto que ha sido uno de los galardonados. Zahara tiene 15 años. A su lado, Gregoria suma 91. A pesar de todo, la diferencia de edad no es impedimento para que una vez a la semana compartan tapete y cartas. Me parece a mí que sí que nos vamos cogiendo el aire. Son participantes de este taller intergeneracional entre internos de la Residencia de Ancianos de Carbonero el Mayor y alumnos con necesidades educativas especiales del Instituto Vega del Pirón. Fruto de esa convivencia, los alumnos aprenden gracias a los ancianos, por ejemplo, a jugar al dominó, y los mayores acuden en ocasiones al centro educativo aprovechando la cercanía para manejar Internet. Los beneficios para todos ellos son evidentes. Que yo también me siento joven. El cariño, el tiempo libre. Desde lo que hacían ellos de pequeños, que es muchas cosas bonitas. El proyecto, que lleva muchos años en funcionamiento, acaba de ser reconocido con un premio a la educación en valores entre 65 propuestas a nivel nacional. De los 8 trabajos seleccionados, en el nuestro en categoría de necesidades educativas especiales, por ese programa que pues causó... está mal que lo diga yo, pero es así, causó impacto porque todo se ceñía estrictamente al ámbito educativo y nosotros era el educativo más allá del propio centro. Además de estas actividades, el programa también incluye charlas entre los dos grupos de edad para compartir experiencias vitales. Nadie se libra de las penurias económicas y la cultura no es una excepción y ha tenido que claudicar aunque se resista. El balance del gremio de libreros de Castilla y León está plagado de cifras negativas. Sin embargo, aparecen dos datos que permiten albergar esperanzas: la venta exterior y los libros electrónicos. El negocio del libro se resiente. El año pasado se editaron 1.226 títulos, 200 menos que en 2010. El sector ha perdido además 50 trabajadores y la facturación se ha reducido en 12 millones. Una de las tablas de salvación llega fuera de nuestras fronteras. Latinoamérica y América del Norte son los nuevos nichos de mercado. La cifra de negocio ha aumentado un 15% y buena culpa la tiene la presencia de libreros de Castilla y León en la Feria del Libro de Guadalajara, en México. El reto psicológico que ha supuesto para muchos editores que hasta ese momento no habían salido al extranjero, el poder ver que cuando salían tenían un producto que podían vender fuera. La misma presencia en Guadalajara fue un cambio de mentalidad para el gremio. Ferias que en ocasiones generan controversia. La inminente de Valladolid cambia de sede de la Acera de Recoletos a la Cúpula del Milenio.
El gremio apela a la prudencia. Nuestra reivindicación de que en un futuro podamos organizar la Feria del Libro de Valladolid en la Plaza Mayor. Sin embargo, que este año hemos de probar en la cúpula del milenio. La necesidad se convierte en virtud y las nuevas tecnologías aparecen en el horizonte como una vía a explorar. Por eso el gremio de libreros quiere lanzar en otoño una web que funcione como plataforma de venta. Y por eso también por primera vez hay datos sobre los libros electrónicos vendidos. El libro electrónico todavía es una cosa que está un poco en mantillas y ni siquiera nosotros sabemos muy bien cómo va a evolucionar. Ninguna editorial creo que pueda decir que vive de lo que es el mercado digital. Afirmaciones que se sustentan en el hecho de que el año pasado las 30 editoriales que pertenecen al gremio solo ingresaron en conjunto 22.000 euros por la venta de libros electrónicos, y eso que se editaron casi 1.700 títulos. Se hacen llamar el Club de los Creativos. Son una asociación sin ánimo de lucro que une a varios profesionales de sectores como la publicidad, el diseño o el cine. Pues estos días están celebrando la 9ª edición de su Gran Día de la Creatividad en Valladolid. Así lo llaman, su Gran Día de la Creatividad. Nosotros, que somos tan curiosos, nos hemos atrevido a bucear entre tanta tendencia imaginativa. Para los diseñadores gráficos, las impresoras de toda la vida ya no son suficientes y el papel se queda anticuado. Esta máquina está imprimiendo un objeto, es decir, que tú le envías un modelado en 3D, ella lo que tenemos un software que lo cambia a código que entiende la máquina, y luego la máquina lo que hace es imprimir capas por capas, derritiendo plástico. Se está comenzando a utilizar sobre todo en escuelas de diseño y facultades de bellas artes para que los creadores prueben a escala sus proyectos. Y a este hombre no le están haciendo una prueba médica, lo que quiere es hacerse un análisis de su capacidad creativa, más bien ver cómo actúa su cerebro mientras él compone lo que le sale de la mente. Nos han vendido que el lado creativo es el derecho, el lado analítico es el izquierdo, eso es cierto en media, pero en un proceso creativo donde las tareas no solamente son puramente creativas, sino también tienes tareas analíticas y tal, estás utilizando todo el cerebro. Y paseando por la jungla creativa nos encontramos a este par de jóvenes de 30 años. Que somos súper serios. Sí, parecen serios, pero ellos están detrás de estos titulares de prensa. Inventan unos neumáticos que se agarran a cualquier excusa. O la policía investigará a los vecinos que siempre saludan. Son los creadores de la web de noticias satíricas El Mundo Today. Cada día más de 40.000 personas la visitan y no precisamente para informarse. Si nos funciona el tinglado es por eso, porque hay necesidad de humor. Siempre la hay, siempre la ha habido. Pero es verdad que en estos días especialmente. Tampoco se andaron por las ramas cuando decidieron pasarse a otros formatos como la radio o atreverse incluso con los informativos. Nos encontramos en la carretera de Castelldefels, donde Fermín García lleva desde 1994 intentando incorporarse a la carretera, pero no acaba de ver el momento. El formato de un informativo o de un medio con autoridad no deja de ser una estrategia retórica para que el chiste que tienes haga más gracia. Aún así, y con nosotros delante, nos han aclarado que cuando hay que ponerse serio, se pone uno serio. Y entre tanto artista, uno que regresa a casa es el zamorano Alberto de la Torre Mallado, que expone estos días en la Galería Espacio 36 de la capital. Y lo hace después de muchos años, porque su última muestra en Zamora fue a finales de la década de los 90. Ahora presenta Nectalis y Mentulas. Después de más de 10 años, uno de los artistas zamoranos con más proyección nacional reúne en Zamora esta serie de obras que supone el principio y el fin de una etapa de investigación artística. Alberto de la Torre Mallado se centra en las construcciones del pasado como una torre de Babel que se desmorona. Yo creo que es una metáfora también de nuestro tiempo, ¿no? Esas arquitecturas que elevamos con los ideales, con los propósitos, a veces económicos, a veces de nuestra propia ambición personal, y que luego terminan siendo como una confusión, un mundo de lenguas, un mundo de caos, ¿no? Su pintura se compone de psicodelias, elementos soníricos y personajes fantásticos, combinados con una amplia gama de colores para relatar las desdichas y fatalidades de la humanidad. De la Torre Mallado defiende el arte como guía para entender el mundo. Creo que todos estamos aprendiendo algo con lo que está ocurriendo y a lo mejor el verbo tener consiste en cosas que prevalecen, cosas que son físicas, que necesitamos, y el arte a lo mejor tiene que reunirnos a todos otra vez como alrededor de la hoguera y contarnos las grandes historias y narrarnos las vivencias humanas, ¿no? Que son las que creo que no están en ninguna parte ahora mismo, ¿no? Necesitamos volver a escuchar las viejas historias y sacar un poco la economía y sacar un poco el asedio en el que estamos inmersos.
Después de Zamora, de la Torre Mallado volverá a exponer en Madrid con 2 muestras, una de pintura y otra de escultura. Mientras tanto, Néctalis y Méntulas, surgidas en su estudio del Perdigón, nos ofrecen otros mundos de misterios y ensoñaciones. Del jazz tienen plan este fin de semana. El Festival de Castilla y León cumple 7 ediciones este año con tendencia mestiza. Habrá actuaciones inspiradas en músicas del mundo como el tango, la tarantela y hasta la música balcánica, eso sí, no apto para puristas. Anoche le tocaba el turno al jazz cubano de Maya Azcuí. Con su sonido les dejamos. Después el informativo. Adiós. Instrumentos legendarios del género con ingredientes lejanos. Tienen elementos de la música cubana, también un poco de jazz. Yo he vivido en Argentina, yo he vivido en Madrid, por supuesto soy de Cuba y poco a poco voy mezclando todo lo que voy viendo, lo que siento, la música que me gusta. Con letras propias de ellas, armonías modernas. Componen un compás cosmopolita que atrae a un público entendido. Latin jazz. Y eso pues suele ser muy atractivo. Tiene mucha mezcla y entonces se utiliza muchos tipos de música, de cultura. Y entregado. Es música que hay que sentirla más que nada. A verlo, eso, con orejas muy abiertas. Oídos despejados para escuchar la voz tropical de la compositora y pianista Maya Azcuí. Algo que percibo en ralentando inexplicablemente largo. El de su quinteto era uno de los conciertos más esperados del Festival de Jazz de Castilla y León en Valladolid. Además la ciudad me gusta mucho por su historia. Me apasiona que haya sido la capital del imperio, que de aquí haya sido Zorrilla, que esté aquí el Museo Cervantes, que haya muerto Colón. Para mí es un placer en todo sentido venir a cantar aquí. El placer lo compartirán otros 4 artistas a lo largo del fin de semana. Es la 7ª edición de un festival que se reafirma alejado del purismo con el distintivo del cruce entre músicas del mundo. Mi amor se fue a París, se llevó la risa y ahora no sé cómo quebrar ese silencio. Está viendo Castilla y León Televisión.